grabé nuevamente la explicación que estaba dando yo en la clase. Y entonces lo acabo de subir. Ya está disponible. Bueno, ya estoy prácticamente recuperado de la operación y todo eso. Entonces ya vamos a retomar todo. Realmente perdimos unos 3 días, ¿no? Que no pude checar yo correos y todo eso. Bueno, acabo de subir entonces el video con discutiendo lo que es la iteración de punto fijo, los ejemplos que vimos en la clase anterior. Y también les acabo de subir unos códigos muy sencillitos, ¿no? Las funciones con las que estábamos viendo la convergencia, en este caso en este caso del método, ¿no? Entonces, yo creo que lo pueden checar ya en Classroom. Y en la clase de hoy entonces vamos a discutir un par de teoremas. Ya entonces yo la calificación del proyecto se las mando mañana, del mini proyecto, a los que ya lo subieron. Y entonces ya, bueno, y nos iríamos de vacaciones. Yo en vacaciones posiblemente subo un par de videos. No quiero que ustedes en vacaciones lo chequen, sino que voy a ir trabajando para acumular un poco de material que tengamos cuando el momento que regresemos, que sería la semana además del... Ahorita voy a ver qué semana cuando regresamos el 5, ¿no? Bueno, sería para el 6 de abril, ¿no? Para el 6 de abril básicamente. Y entonces, bueno, básicamente ahorita estoy subiendo el video, subí unos 3 o 4 códigos de MATLAB, en este caso con la parte de códigos para iteración de puntos fijos, muy sencillos. Estos códigos ya sabemos que los podemos ir usando, ¿no? Por ejemplo, para las tareas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy entonces vamos a discutir un poco algunos teoremas. Después de este tema entonces empezaremos con sistema de ecuaciones, ¿no? Que sería regresando de vacaciones, ¿no? Que es un tema importante, ¿no? Este tema de iteración de puntos fijos lo toco porque a veces muchas demostraciones sobre el orden de convergencia de los métodos se discuten a partir digamos, de considerar, por ejemplo, que muchas por ejemplo, el método de Newton o el método de la secante que nosotros vimos en métodos numéricos se pueden ver como una iteración de puntos fijos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a discutir el teorema para entonces pasar a la discusión del teorema, que sería más o menos lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, en la clase pasada entonces nos quedamos en aquellos ejemplos que estábamos viendo voy a compartir pantalla con ustedes. Voy a compartir pantalla para pasar a la presentación. Perfecto. Bueno, confírmenme que sí me escuchan bien y todo para ya pasar a discutir, a presentarles algo, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en caso de que haya algún problema, por favor, mándenme, me interrumpe la presentación o lo que sea, o me mandan por el chat algo, ¿no? A ver si... Ya ahorita estoy grabando también. Espero que no tengamos problema con la grabación el día de hoy. Bueno, entonces, la idea entonces es que yo puedo reescribir en el caso del método de la iteración de punto fijo, yo puedo reescribir una ecuación no lineal y reescribirla como de la forma x igual a g en x, ¿no? Esa sería básicamente la idea. Y entonces yo puedo, de esa forma, un proceso iterativo que se ve muy sencillo en el sentido de que es básicamente ir evaluando ahí, ¿no? O sea, yo tengo entonces una ecuación f en x igual a 0 y lo que hago entonces es reescribirla, ¿no? O reformularla, por así decirlo, ¿no? Reformularla y una reformulación. Y entonces tengo entonces una relación del tipo x igual a g en x. Y lo que vimos varios ejemplos en los que se veía que en ocasiones había convergencia, en ocasiones no había convergencia. Y bueno, esto depende entonces de ciertas propiedades de la función g en x, ¿no?
la convergencia, ¿no? La convergencia depende de ciertas propiedades de la función g en x, ¿no? Y entonces vamos a ver un par de teoremas, ¿no? Que nos dicen entonces cómo analizar el asunto de la convergencia, ¿no? Vamos a ver un teorema. Teorema, ¿no? Bueno, el teorema básicamente tiene dos puntos, ¿no? Uno es sobre la existencia, ¿no? Del punto fijo. La existencia del punto fijo, ¿no? Bueno, la idea es que si, bueno, yo tengo entonces mi relación x igual a g en x, y la idea es que si esta función es continua, ¿no? Digamos, es continua en un intervalo, ¿no? Es continua en un intervalo, y también entonces, digamos que satisface que su dominio, por así decirlo, está en un cierto intervalo AB, ¿no? Para todos los valores de X, ¿no? O sea, que está acotado tanto los valores de X como los valores de Y, por así decirlo, ¿no? En cierto intervalo, ¿no? Entonces, existe cierto acotamiento. Bueno, voy a reescribir esto porque ya no me ocupo acá nada. Escribí demasiado. Disculpen, voy a escribirlo para entonces poner acá, para no tener que borrar y poner, bueno, entonces el teorema plantea tal, ¿no? Bueno, esto básicamente sobre la existencia del punto fijo, ¿no? O sea, yo tengo entonces una función continua. O sea, aquí teorizamos un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, a diferencia, digamos, del curso normal, ¿no? En el cual estas cosas a veces no las tenemos, ¿no? Pero como un curso optativo, entonces podemos darnos el lujo de... pero las tareas son de orden práctico, donde aplicamos esta teoría, ¿no? Para ver cómo nos funciona, ¿no? Es básicamente, es la idea, ¿no? Bueno, entonces yo tengo una función, digamos, que sus valores de y, ¿no? Están en cierto rango, ¿no? Para todos los valores de x, ¿no? Para todos los x que pertenecen al intervalo, ¿no? O sea, como que está acotado tanto el dominio como la imagen en un cierto rango, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, la función, en este caso, la función g tiene un punto fijo, ¿no? En el intervalo. Ahora, este punto fijo no tiene por qué ser único. Este punto fijo no tiene por qué ser único. No tiene por qué ser único. Pero lo que garantizamos es que exista, ¿no? O sea, yo tengo entonces un mapeo de la función de x que va de a a b, y entonces las y también están, por así decirlo, en este intervalo también de a a b, ¿no? Y en ese caso entonces garantizo la existencia del punto fijo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la existencia. Ahora, lo que queremos ver un poco, bueno, cuando entonces el punto fijo, el otro teorema nos dice entonces cuando el punto fijo es único.
cuando el punto fijo es único. Sería la pregunta, ¿cuándo el punto fijo es único? Cuando el punto fijo es único, tenemos otro teorema, ¿no? Podría ser como la segunda parte del otro teorema, ¿no? Ok, sí. Bueno, si además de las condiciones, si además de las condiciones que vimos en el teorema anterior, ¿no? Si además la primera derivada, ¿no? De la función, ¿no? Existe en el intervalo y la propiedad importante acá entonces es que el valor absoluto de esta derivada esté acotada, ¿no? Sea menor que 1 para todo el intervalo, ¿sí? Para todo x perteneciente a este intervalo. Entonces, la función tiene un punto fijo único. Tiene un único punto fijo. Tiene un único punto fijo. Entonces sería en AB, ¿no? ¿Ok? Entonces ese sería básicamente el teorema. Primero que todo, si el mapeo está acotado, por así decirlo, si las X están en un cierto intervalo, un cierto rango de valores, la función es continua aparte, ¿no? Y las Y también están en un cierto rango de valores para la función. Entonces, yo garantizo que exista un punto fijo. Y si además de esto, entonces la primera derivada de la función es menor que 1, ¿no? En el intervalo, para todo el intervalo, entonces la función tiene un único punto fijo, ¿no? Entonces, bueno, sería... Vamos a analizar... vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la función, por ejemplo, la función g en x igual a x cuadrado menos 1 sobre 3 en el intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Bueno, la función es continua bueno, nos acordamos un poco de la continuidad. Bueno, cuando una función es continua, esto lo voy a poner aquí como a modo de recordatorio, ¿no? Una función es continua digamos en un punto, ¿no? Para empezar, si está definida en el punto, o sea, si existe, ¿no? Si existe, son tres condiciones, ¿no? Digamos que existe f en x0, o sea, se puede evaluar la función en el punto, ¿no? Después existe el límite y resulta que el límite de la función
Cuando x tiende a x0 es igual a f en x0. Esa es la definición de continuidad. Bueno, si se cumple esta condición para cada punto del intervalo, entonces la función es continua en el intervalo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, entonces la función es continua. De forma intuitiva, cuando nosotros decimos que una función es continua, es que esta función, usted puede trazar, por así decirlo, hacer un trazado de la función, trazar su gráfica, en este caso la función esta va de menos 1 a 1 acá, con los ceros, entre menos 1 y 1, ¿no? Esta sería la función entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá la función, usted puede trazar sin levantar la punta de su lápiz, ¿no? Entonces eso es una expresión intuitiva de lo que es la continuidad. Bueno, ok, la función es continua, entonces ya terminamos este paréntesis de la continuidad, y es diferenciable, y existe su derivada, ¿no? Digamos, vamos a hacer un lenguaje menos rebuscado, y existe la derivada. Bueno, cuando decimos que es diferenciable es que la derivada existe en el intervalo. Existe la derivada de la función en este intervalo y toma valores iguales. Bueno, la función como tal, ya viendo un poco las propiedades, tiene ceros en 1 y menos 1, ¿no? Entonces g en menos 1 y g en 1 es igual a 0. Existe un mínimo, ¿no? Existe un mínimo en x igual a 0. Ese mínimo sería entonces menos un tercio, ¿no? Entonces, la función, digamos que entre menos 1 y 1 está acotada entre menos un tercio y 0, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Vamos a ver la gráfica. Vamos a ver la gráfica. O sea, mi función aquí está. Bueno, esto es cierta escala, ¿no? Menos 1 a 1. Aquí es más 1. O sea, en el intervalo de menos 1 a 1, entonces las y, ¿no? Las y están de menos un tercio a 0, ¿no? Entonces, estoy garantizando básicamente entonces la existencia del punto fijo, ¿no? Existencia del punto fijo, ¿no? Existencia del punto fijo. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? También puedo garantizar la unicidad del punto fijo si analizo la derivada. ¿Ok? Vamos a analizar la derivada. Unicidad del punto fijo, ¿no? Unicidad del punto fijo. Bueno, a partir de la derivada de la función, ¿cómo se comporta esta derivada, este valor absoluto en el intervalo? En lo que sería el intervalo de menos 1 a 1. Bueno, aquí se ve claramente que esta función toma sus valores máximos 2 tercios de x, ¿no? Precisamente en menos 1 y 1, y en ese punto básicamente la función es menor que 2 tercios, ¿no? O sea que si es menor que 1, la derivada de la función es menor que 1 en el intervalo de menos 1 y 1, por lo tanto hay un único punto fijo, ¿no? Hay un único punto fijo. Hay un único
punto fijo para esta función. Entonces básicamente, bueno, podemos sacar esa conclusión a partir digamos, del teorema que acabamos de discutir. Vamos un poco a ver lo que sería, por ejemplo, el tipo de convergencia para la iteración de punto fijo, ¿no? O un poco demostrar un poco de dónde sale esto de la primera derivada. Esto lo vimos en la clase pasada, que si mal no recuerdo, pero bueno, toda la información se nos perdió a partir de que el video no se grabó bien y como que lo discutimos de forma muy rápida, ¿no? Bueno, yo tengo entonces un proceso iterativo. Vamos a ver entonces lo que sería la convergencia, ¿no? Analizar sobre la convergencia, ¿no? de la iteración de punto fijo. Bueno, yo tengo entonces un proceso iterativo de la forma xn más 1 igual a g en xn, ¿no? A g en xn. Y supongamos que r es la raíz, ¿no? Es la raíz de la ecuación. Por lo tanto, es el punto fijo de g en x, ¿no? O sea, aquí sería, o sea, al ser el punto fijo cumple la condición de que g es igual a g en r, ¿no? Es básicamente lo que estamos viendo. Ok, vamos a continuar. Bueno, de aquí se puede ver que r menos x a la n menos xn más 1. O sea, si en este caso multiplico con menos 1 la ecuación y sumo r en ambos términos, ¿no? Entonces lo que voy a obtener es esto, ¿no? Ahora, como este es el punto fijo, entonces r es igual a g en r. Entonces sería g en r menos g xn. ¿Ok? Entonces, bueno, podemos multiplicar y dividir por r menos xn. Multiplicar y dividir entonces esta expresión por r menos xn, ¿no? Ok, entonces voy a borrar acá arriba y voy a hacer esto. Multiplicar y dividir r menos xn y voy a reescribir la expresión, ¿sí? Voy a reescribirla. Entonces lo que tendríamos sería r menos xn más 1 aquí sería g en r, ¿no? Menos g xn menos xn, perdón, por r menos xn r menos xn, ¿no? Y en este punto aplicamos lo que sería el teorema del valor medio.
de acuerdo al teorema del valor medio, entonces G en R, ¿no? Menos G en X, menos GXN sería entonces igual a la primera derivada, ¿no? Por un valor, este alfa n es un valor que está entre R y XN, de acuerdo al teorema del valor medio. Sería entonces la derivada por alfa n por R menos XN, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, ¿qué voy obteniendo entonces en este caso, ¿no? ¿Qué voy obteniendo, ¿no? Que voy a borrar nuevamente. Me queda entonces R menos XN más 1 igual a G', R menos XN. Eso va a ser lo que voy a obtener cuando aplicamos el teorema del valor medio. Ahora, este sería valor exacto menos valor aproximado, porque esta es una aproximación de la raíz en la iteración n más 1. Bueno, esto lo sabemos del curso de métodos numéricos, ¿no? Cuando estás en un proceso iterativo para aproximar una raíz, en la iteración n más 1 lo que tiene es un valor aproximado de la raíz, no la raíz exacta, obviamente. O sea, este sería el valor aproximado y este sería el valor exacto. Por lo tanto, aquí igual, valor aproximado, valor exacto, valor aproximado en la iteración enésima. Por lo tanto, este es el error en la iteración n más 1 y este es el error en la iteración enésima. Entonces tenemos esa relación para los errores, ¿no? Obtenemos esa relación para los errores. Voy a regresarme porque se me fue acá la pantalla. Disculpen. O sea, lo que voy a tener entonces es ¿ok? El error en la iteración n más 1 está relacionado con el error en la iteración anterior a partir de esta relación. Bueno, aquí valor absoluto, ¿no? Realmente, el error sería entonces valor absoluto, etcétera. Bueno, lo que veo que para yo garantizar la convergencia, ¿no? Yo necesito que esto sea menor que 1. Si yo garantizo esto, ¿no? Voy a tener entonces, o sea, el error, o sea, digamos que el proceso iterativo, ¿no? El proceso iterativo va a converger al valor exacto, ¿no? Si el error en cada iteración disminuye. Si el error en cada iteración disminuye, por lo tanto yo tengo que garantizar que la derivada, en este caso en alfa n, sea menor que 1, ¿no? Y entonces de esa forma entonces que yo puedo garantizar la convergencia, en este caso del método, ¿no? De lo contrario no me estaría aproximando a la raíz porque el error no estaría disminuyendo en cada iteración. O sea, el error puede disminuir en cada iteración si yo garantizo entonces que efectivamente el valor absoluto en este caso esté siendo menor que 1, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ese sentido es la importancia, ¿no? de tener
eh, de garantizar que la convergencia a partir de esta relación, ¿no? Entonces eso nos lleva entonces al teorema que acabamos de enunciar. Esto con digamos, un esbozo de demostración de por qué entonces la primera derivada, en este caso por valor absoluto, la primera derivada tiene que ser menor que 1, porque yo tengo que garantizar la disminución del error en cada iteración para garantizar la convergencia en este caso del progreso iterativo a la, a la solución. Bueno, díganme si, confírmeme que están escuchando bien y que están viendo bien todo, por favor. Sí, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, voy a borrar acá. Bueno, por lo que veo, si estamos grabando bien, entonces esto lo pueden ustedes tener para una discusión, etc. Ahorita voy a borrar. Bueno, resulta que muchos de los métodos, ¿no? Muchos métodos, ¿no? Estudiados en el curso son iteración de punto fijo. Esto lo vemos en el curso, pero en ocasiones no tenemos tiempo de profundizar mucho, ¿no? Muchos métodos iterativos se pueden ver como una iteración de punto fijo, ¿no? Se pueden interpretar como una iteración de punto fijo. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos analizar la convergencia de estos métodos de forma mucho más. ¿Por qué? Porque usted puede entonces ver, cuál es la función g en x de mi método, y viendo las propiedades de esa función g en x, entonces usted puede checar si hay convergencia o no. Si hay convergencia o no del método iterativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a rápidamente a ver si podemos analizar, por ejemplo, el método de Newton, ¿no? El método de Newton. El método de Newton sabemos que es un método iterativo que lo estudiamos en métodos numéricos, que nos sirve para resolver ecuaciones no lineales, ¿no? Método de Newton, ¿no? En este caso lo vamos a ver en el contexto de una iteración, como una iteración de punto fijo, que repito, esto también a veces lo discutimos en el curso básico de métodos, pero bueno, ahorita tenemos tenemos la idea de explotar un poco, bueno, ¿por qué? ¿Para qué nos sirve entonces, bueno, conocer ciertas propiedades de la iteración de punto fijo? Bueno, porque en este caso yo tengo el método de Newton, que tiene este proceso iterativo, sabemos que es un método con una convergencia muy rápida. Bueno, yo entonces lo que puedo ver es que esto puede ser la función g en x, ¿no? La parte derecha, en este caso, es la función g en x, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Bueno, ya vemos que, entonces para yo ver si el método converge o no, lo que tendría que hacer en este caso es, digamos, analizar las propiedades de la función g en x, ¿no? Las propiedades, ¿no? De la función g en x. En este caso, de la derivada, ¿no? ¿Cómo se comporta esa derivada? Y a partir del comportamiento de esa derivada, entonces puedo yo inferir cuál es, cómo es la convergencia del método de Newton. Bueno, en este caso, la primera derivada de la función g es igual, hay una norma, igual a esta función,
esto aquí al cuadrado. O sea, para que el método converja, entonces tiene que cumplirse que uno, que exista, bueno, tenemos que tener garantizar que se cumpla esta condición, básicamente. Si yo garantizo esta condición, entonces garantizo, en este caso, la unicidad, bueno, la convergencia de la función a un punto fijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se simplifican bastante cierto tipo de análisis, ¿no? Porque usted estaría analizando básicamente nada más, ¿no? El hecho de que lo que hay que ver entonces, bueno, esto es una iteración de punto fijo, bueno, cuando converge la iteración de punto fijo, bueno, esto converge cuando efectivamente esta función que aparece acá, en este caso es menor que 1, ¿no? Entonces, bueno, ese sería entonces una aplicación, en este caso, para analizar lo que sería la convergencia del método de Newton. También se puede analizar el tipo de convergencia que tiene el método, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, bueno, ok, ya sabemos que tenemos este tipo de relación, xn más 1 es igual a xn menos f en xn sobre f', donde está la función g en xn, ¿no? Y bueno, al igual que hicimos anteriormente, bueno, después bueno, r menos xn más 1, ¿sí? Entonces g en r, un poco para ver el asunto de la convergencia. Y puedo, aquí en este caso lo que puedo hacer es hacer una expansión en serie de Taylor, ¿no? de la función g en r, de la función g en xn, de la función g en xn, en la vecindad de en la vecindad de xr, ¿no? Por así de xn, ¿no? Entonces, bueno, sería, perdón, en la vecindad de r, perdón. Bueno, g en xn, el polinomio de Taylor, ¿no? Bueno, aquí básicamente lo que tengo es un polinomio de orden 1. Es un polinomio de orden 1. Este sería el término del error que nosotros estuvimos discutiendo en las primeras clases. Esto es un esbozo, ¿no? O sea, no vamos a meternos tanto. Bueno, yo puedo hacer este desarrollo. Yo puedo hacer este desarrollo que aparece aquí, ¿no? Y lo que estoy viendo entonces, bueno, que tengo entonces, bueno, el g en r, cuando usted hace el desarrollo por ejemplo, en un punto, ¿no? Usted, bueno, g en r más el término lineal, entonces, bueno, aparece un término para el error. Y lo que habría entonces que analizar es, en este caso, g' en r. Ahora, g' en r ya lo estuvimos viendo. G' en r ya lo estuvimos viendo. Para el caso de Newton, g' en r, bueno, era el valor absoluto, ¿no? Sería entonces f en r, segunda derivada, primera derivada, donde r es la raíz, ¿no? Ahora esto igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si r es el punto fijo, por si r es la raíz, entonces f en r es igual a 0. Lo que me lleva entonces a ver que el desarrollo tiene un orden cuadrático. El desarrollo tiene un orden cuadrático.
y considerando que bueno, entonces yo tendría, bueno, yo tenía al inicio r menos xn más 1 es igual a g en r menos g en xn. Bueno, por aquí se puede que g en r menos xn, ¿no? Digamos, es una función de orden cuadrático, ¿no? Al final lo que voy a obtener es, un poco resumiendo, es que el error aquí g en r menos g en xn aquí no me va a caber. El error en n más 1 es proporcional al error en la iteración anterior al cuadrado. Bueno, esto es un esbozo, ¿no? Tampoco no tenemos que concentrar tanto, digamos, pero bueno, es para un poco ilustrar el tipo de propiedades que se pueden inferir a partir de, digamos, el conocimiento un poco de la teoría de lo que serían las iteraciones de punto fijo, ¿no? La idea es que nosotros podemos entonces, a partir del conocimiento de la función g, conociendo por ejemplo el mapeo de la función como es, y el acotamiento o no de la primera derivada en el intervalo que estamos analizando, ver si existen puntos fijos en el intervalo, y si estos puntos fijos, si hay un único punto fijo en el intervalo, que es en este caso a partir de la condición de que la primera derivada de la función en este caso sea menor que 1. Entonces eso es básicamente lo que quería discutir con ustedes, ¿no? Voy a dejar de presentar un poco, me voy a regresar. Bueno, básicamente esa sería la presentación para el día de hoy. Entonces, bueno, nos queda pendiente lo del mini proyecto. Ya entonces yo voy a hoy en la noche ya voy a calificar los mini proyectos ya. Bueno, entre hoy y mañana para ver las calificaciones, ¿no? Las calificaciones de cada uno. Por lo que estoy viendo, los que enviaron sí están bastante bien, o sea, sí fueron buenos trabajos, entonces sí los felicito, ¿no? Ahorita lo que voy a presentar acá, disculpen.